Madrid. ¿Por qué? Porque el acuerdo sostenido entre el partido de gobierno, el PSOE, y los independentistas catalanes de Junts ha provocado fuertísimas y masivas movilizaciones, ojo sí, con esos símbolos que han sido criticados, movimientos nacionalistas haciendo gestos vinculados al movimiento nazi. Han estado presentes también, pero la crítica viene de diversos sectores a lo que se ha terminado por anunciar ayer, el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, la formación independentista liderada por Carles Puigdemont, quien en Bruselas firmaron este acuerdo que incluiría una futura amnistía para los independentistas procesados por la justicia, y lo que ha generado entonces estas importantes protestas y masivas, como decía yo, en España, que hasta el momento ha dejado un saldo de 15 detenidos, 15 radicales por incidentes provocados durante esta manifestación, por ejemplo, frente a la sede del PSOE, que terminó con ataques de los ultras a los agentes y con cargas antidisturbios. En el 7º día de protestas y tras conocerse el acuerdo entonces entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, la manifestación fue la más numerosa de las celebradas hasta el momento, con cerca de unos 8.000 asistentes según la delegación de gobierno de Madrid. La protesta había transcurrido con normalidad, como vemos ahí, con gente que yo lo señalaba, ¿no es cierto? No son solo esos radicales y esos ultranacionalistas que veíamos al inicio en pantalla, y que terminaron por ocupar las primeras filas, comenzando a lanzar petardos y a zarandear las vallas policiales de protección. Tomamos contacto a esta hora con Pedro Soriano, columnista del País, abogado, académico, que nos ayuda a entender muchas veces la política norteamericana. Ahora, para que nos cuente cuál es la temperatura de la política española, habíamos anunciado este contacto, Pedro, a inicios de la semana. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú bien? Yo sí, el país. Bueno, tú te encuentras en Barcelona. Sí. Que es importante también, dado lo que significa los acuerdos que está consiguiendo Pedro Sánchez en relación con estas fuerzas independentistas, la posición desde fuera, ¿no es cierto? Desde fuera, desde quizás incorporando también más sectores de la sociedad para conocer qué es lo que está pasando más allá de las imágenes que nos llegan desde Madrid. ¿Cuál es tu percepción? Siempre hay que tener en cuenta que la política española es dos políticas al mismo tiempo. Una cosa es la política de Madrid y otra cosa es la política en el resto de España. Desde el punto de vista de Barcelona, por ejemplo, el acuerdo está siendo visto con mucha más tranquilidad, por así decirlo, de cómo se está viendo en Madrid. También es cierto que, claro, en Barcelona lo que ocurre es que, por una parte, los independentistas saben que el acuerdo les va a resultar globalmente beneficioso, particularmente en lo que respecta a la amnistía, pero también porque se han hecho otras concesiones importantes, como la cesión de la red de cercanías de los ferrocarriles y distintas cesiones en materia de impuestos. Y, claro, el problema es que en Madrid no hay independentistas y además la derecha es predominante tanto electoralmente como mediáticamente. Y de ahí que veamos estas imágenes que se están dando en los últimos días. La derecha española está muy unificada en su oposición al pacto que ha alcanzado Pedro Sánchez, mientras que la izquierda española está más dividida. Se mantendrá la disciplina de partido, pero lo cierto es que el Partido Socialista tiene grietas importantes. Grietas importantes lo habíamos conversado también previamente, relacionados específicamente con la amnistía, pero es un acuerdo que para algunos se plasmaba más las diferencias que las concesiones. ¿Por qué no nos hablas específicamente del acuerdo y qué grados de amnistía también, por ejemplo, y cómo eso ha calado al interior del Partido Socialista? El acuerdo realmente, y es absolutamente cierto lo que dice Lucía, es
una relación de todos los desacuerdos que hay entre las partes en este momento y que se va a dedicar la legislatura entrante a discutirlos. Básicamente, realmente la amnistía y las otras concesiones técnicas que he mencionado antes son los únicos puntos de acuerdo. No hay acuerdo, evidentemente, sobre la cuestión de un referéndum de autodeterminación y ese es uno de los puntos críticos que continúa habiendo. Pero lo que peor se ha recibido del texto del acuerdo es el hecho de que el Partido Socialista parece haber comprado el relato del independentismo catalán sobre lo que ocurrió en el año 2017 y de hecho sobre lo que ocurrió en general en el procés. Incluido, y esta es una mención que ha molestado extraordinariamente en todo el ámbito judicial español, críticas a lo que se llama el lawfare, o sea, el acuerdo, una de las cláusulas del acuerdo indica que se abrirán comisiones de investigación en el Parlamento para investigar las actuaciones del Poder Judicial durante los últimos años contra el independentismo catalán. Eso ha provocado una reacción muy clara de las asociaciones judiciales, de las asociaciones de fiscales y, lo que es más interesante, incluso de las asociaciones judiciales y fiscales progresistas en España, porque esa referencia ha molestado muchísimo. Sí, vamos a hacer mención y vamos a recordarle a la gente que el año 2017 se produce la invocación del artículo 155 de la Constitución española, que termina cesando de su cargo a Puigdemont, quien viaja a Bruselas entonces y ahí permanece, y por eso ahí se realiza el acuerdo para esquivar las acciones judiciales que entonces se inician, y lawfare en el marco de esta idea de utilizar la justicia para perseguir a opositores políticos, si lo pudiéramos reducir en simple. Se ha hablado, a propósito de eso, de golpe de Estado. Isabel Díaz Ayuso, sabemos, una opositora que tiene modos suaves, pero discursos crudos, duros, fuertes, no sé cómo establecerlo, porque a veces a mí me llama como bastante la atención, la agresividad de algunos discursos, pero con un fuerte apoyo en Madrid. Ha hablado de dictadura, nos han impuesto una dictadura. Tú como abogado, ¿qué visión tienes del acuerdo que se está estableciendo respecto a ese punto, al de la amnistía y a la idea de revisar o investigar la actuación judicial a partir de los hechos ocurridos el año 2017 contra los independentistas? ¿Consideras que se traiciona la Constitución? ¿Consideras que es una especie de golpe de Estado, como han hablado algunos, o incluso de una dictadura, como llegó a decir Isabel Díaz Ayuso? Lo que pasa con Isabel Díaz Ayuso es que yo creo que es demasiado joven para recordar lo que ha sido una dictadura, porque es que las hemos tenido en España y no tan lejos en la historia. Las afirmaciones de Díaz Ayuso hay que tomarlas siempre en clave interna del Partido Popular y no como una expresión literal de lo que está ocurriendo. Ni estamos en una dictadura ni remotamente. Ni remotamente. Isabel Díaz Ayuso tiene un plan en la cabeza que es llegar a ser el líder del Partido Popular y en su momento presidenta del gobierno. Y ella considera que haciendo estas afirmaciones que están absolutamente pasadas de frenada, su plan personal mejorará y llegará a buen término. Dicho lo cual, lo que es el acuerdo de amnistía, y ahora hablo como jurista, tengo que ver los detalles, porque de hecho lo más llamativo del asunto es que tenemos un pacto entre PSOE y Junts sin que todavía tengamos un borrador de ley de amnistía que hayamos podido examinar los españoles en general. Los términos de la ley de amnistía, de todas maneras, yo sospecho que voy a acabar teniendo que ser muy crítico con ellos porque no se van a dar algunos de los requisitos básicos para una amnistía, que es digamos que el marco de concesiones recíprocas entre las partes. Si el acuerdo que se firmó ayer es indicativo de lo que acabará siendo el borrador de la ley de amnistía, parece claro que lo que se incluirá es un perdón absoluto a todas las actuaciones llevadas a cabo por el independentismo, por los independentistas catalanes en el año 2017, en los años anteriores y inmediatamente posteriores, y no habrá ningún tipo de renuncia a la unilateralidad, que era una de las cuestiones clave en las negociaciones,
Y básicamente parece que lo que va a pasar con la ley de amnistía es que moveremos el reloj de vuelta al año 2017 y a la situación, a lo que llamaríamos el statu quo ante. Eso tiene un encaje constitucional difícil, pero también hay que decir que en estos momentos el Tribunal Constitucional tiene una mayoría de magistrados nombrados por el Partido Socialista, con lo cual lo más probable es que la ley de amnistía acabe pasando el filtro constitucional. Pero eso además nos lleva a otro problema muy grave en España, que es el problema de que uno acaba sabiendo qué votación se va a dar en el Tribunal Constitucional en un determinado tema, sabiendo quién ha nombrado a los miembros del... Sí, no, un problema no solamente en España, en Estados Unidos, en Chile a veces también y en otras partes del mundo, donde el fortalecimiento de las instituciones tiene un precario equilibrio entre cuánta incidencia tiene que tener con la política contingente y o vínculos efectivamente con la política contingente y cuántos son quienes llegan a los tribunales constitucionales nada más que expertos, los más expertos juristas declarados por sus propios pares. Muy interesante la conversación además porque se nos abre otro foco. Esto está enmarcado en el plan de Pedro Sánchez de concretar su investidura la próxima semana, tengo entendido. Pedro, confírmame si efectivamente tengo entendido que son el 15 y 16 de este mes, ¿no? Sí, en principio va a ser la semana que viene ya. Perfecto, sí. Pero se abre también otro flanco de conversación y es cuanto la amnistía como un acto de perdón entre partes que se inicia, la primera al menos que se conoce es la de Atenas con los demócratas del Pireo y los 30 tiranos, efectivamente sirve para conciliar las partes de un conflicto y cómo se pueden bajar las tensiones de la política española o al revés, si la sociedad, como tú señalas, termina siendo permeada por la politización política y los discursos extremos que están liderando en los sectores de la política española en el marco de estas elecciones, ¿no es cierto?, que han sido largas. Dado las investiduras fracasadas de por medio. Muchas gracias, Pedro Soriano, que estés muy bien y por supuesto te vamos a estar llamando para hablar de la investidura entonces la próxima semana, así que se llega a concretar o no y cuáles serían los pasos siguientes. Un abrazo. Un abrazo.